Hacer nuestra confesión primero, confesión bíblica. Muy bien, vayan conmigo a 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 8. Esto va empatado, va conectado con lo que las hermanas recibieron ayer. Porque si bien es cierto, hay que aceptar el desafío de que somos llamados, en el caso de las llamadas, con compromiso, pero también nosotros los varones somos llamados a servir con compromiso. Es decir, todo aquel que es hijo de Dios es llamado a servir con compromiso, pero hay que saber que eso lleva implícito en algún momento el sufrimiento, que el servir a Dios, que el servir a Jesucristo en algún momento va a representar sufrimiento. Por eso el tema de esta mañana es: sufro por amor de Cristo. Y esto no quiere decir que necesariamente tenemos que sufrir si somos servidores de Cristo, pero sí que estamos dispuestos a enfrentar el sufrimiento por la causa de nuestro Señor Jesucristo. Vean ustedes lo que dice 2 de Timoteo capítulo 2, versículos del 8 al 13. Cuando lo encuentren, se ponen de pie. Segunda de Timoteo 2, del 8 al 13. Como siempre digo, pueden leer conmigo si tienen Reina Valera, revisión de 1960. Dice así la palabra del Señor: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, los muertos conforme a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Tomen su lugar. Yo diría, hermanos, que todos los creyentes en alguna medida sufrimos, porque la Biblia misma dice que estas penalidades se van cumpliendo en todos nuestros hermanos alrededor del mundo. Tenemos que ser honestos y claros en reconocer que no en todos lados es tan sufrido el Evangelio, porque va a depender mucho de las latitudes, las ocasiones, los lugares donde estemos. Hay países donde hay persecución directa contra el cristianismo y ahí debe ser mucho más sufrido. Yo digo que ser pastor en Guatemala no es tan sufrido, tan complicado, que tiene su sufrimiento, sí, pero no al nivel que lo tienen en otros países, que incluso matan a los pastores, matan a los líderes religiosos. Entonces, nosotros tenemos que saber que de alguna manera podremos estar expuestos al sufrimiento por amor a Cristo, pero estamos hablando de sufrimiento por la causa del Evangelio, porque todos, hermanos, sufrimos cuando nos enfermamos, cuando estamos desempleados, cuando no hay trabajo, cuando no hay dinero, todos sufrimos. Pero eso no es un sufrimiento directamente por la causa de Cristo.
Ese es un sufrimiento que lo pueden enfrentar incluso las personas que no son cristianas. Las que no son cristianos también se enferman, los que no son cristianos también se quedan desempleados, etcétera, etcétera. Entonces el sufrimiento del que hablamos aquí es el sufrimiento por el amor de Cristo, el sufrimiento por la obra del Señor. A eso se refiere. Y cuando nosotros decimos imítame porque yo imito a Cristo, estamos diciendo yo estoy entendido que todo lo que venga yo lo voy a asumir. ¿Por qué? Porque yo estoy imitando a Cristo. Cuando nosotros imitamos a Cristo contribuyendo al rescate de los demás, estamos diciendo que nosotros vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que otras personas también conozcan al Señor, para que se relacionen con Él y para que alcancen la salvación y la vida eterna, que es lo que todos anhelamos. Al final de cuentas, esta vida terrenal se va a terminar y nosotros un día estaremos en gloria con el Señor. Hasta ahí dejaremos de sufrir. Pero en tanto que estemos en el mundo, el sufrimiento general viene incluido. Y en tanto que estemos en el mundo y seamos hijos de Dios, y si especialmente somos siervos de Dios, el sufrimiento puede ser mayor o puede ser más fuerte. Entonces, mis amados hermanos, lo que vemos en este pasaje son algunas cosas importantes que debemos considerar para que nosotros entendamos que el sufrimiento por amor de Cristo, si bien es sufrimiento, vale la pena ese sufrimiento. En primer lugar, el sufrimiento nos recuerda a Cristo. El pasaje que leí comienza diciendo acuérdate de Jesucristo, del linaje de David. Acuérdate de Jesucristo. ¿Por qué nos tenemos que acordar de Él cuando hablamos de sufrimiento en el Evangelio? Porque Él fue el primero que sufrió. Él fue el primero que llevó sufrimiento en la cruz del Calvario. Él murió por nosotros. Entonces cada uno de nosotros deberíamos saber que debemos sufrir por Él, pero ese sufrimiento nos va a recordar lo que Él ya hizo por nosotros. Miren lo que dice el verso 8 una vez más. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. ¿Qué está diciendo aquí, hermanos amados? Primero, que nos acordemos de Jesucristo, que el nombre de Cristo esté siempre presente en nuestra memoria, pero al final está puntualizando, está haciendo énfasis en la resurrección de Cristo, porque todo aquel sufrimiento que nuestro Señor llevó desde su nacimiento, diría yo, que nació en condiciones precarias totalmente, en su crecimiento, en su ministerio, en los momentos finales de su ministerio en la tierra, hasta su muerte en la cruz, no terminaron ahí. Lo más glorioso de todo ese proceso fue su resurrección. Esa es la nota de esperanza, hermanos, porque la resurrección de Cristo es una de las garantías mayores que nosotros tenemos en cuanto a nuestra salvación, especialmente en cuanto a nuestra redención, en cuanto a que seremos resucitados de entre los muertos cuando Cristo venga por su iglesia. Porque si Él no hubiera resucitado, primero el sacrificio de Él no habría estado completo, no tendría garantía de redención. Y segundo, nosotros no estaríamos seguros de que vamos a resucitar si Él viene por nosotros. Pero Cristo resucitó, Él es primicias de los que durmieron y que resucitaron, dice la Biblia. Hermanos, entonces la resurrección es lo que nos debe dar aliento, nos debe dar esperanza, a pesar del sufrimiento. Al final la resurrección de Cristo y la resurrección a futuro que nosotros podemos experimentar es lo que nos debe dar la fortaleza. El versículo 9 dice, en el cual, hablando de Jesucristo, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones,
a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Aquí está diciendo ahora el apóstol Pablo: por causa de Jesucristo yo he sufrido prisión, y he sufrido como si de verdad yo fuera un malhechor. Así me han tratado, como si yo estuviera haciendo cosas malas, como si yo estuviera robando, como si yo estuviera asesinando a la gente, como si yo estuviera haciéndole daño a otras personas. Un malhechor, eso es lo que hace. Y así me han tenido en prisiones por la causa de Jesucristo, dice él. Pero eso es importante para mí, porque a mí me pueden meter preso, dice Pablo. A ustedes los pueden meter presos. Pero yo les pregunto, hermanos, ¿será que pueden meter presa a la palabra? ¿Cómo harían para meter presa a la palabra? Juntar todas las Biblias y meterlas en una celda. La palabra de Dios no está presa, porque muchos de ustedes tienen la palabra de Dios aquí y aquí, en su mente y en su corazón. Y entonces, aunque estén presos, la palabra sigue libre. La palabra se sigue recorriendo, sigue propagándose. Y Pablo estaba preso, pero habían otros que habían sido discipulados por él, que habían sido ministrados por él, que habían sido evangelizados por él, que ahora estaban haciendo el mismo trabajo que él hacía allá afuera. Y a eso se refiere cuando dice: la palabra de Dios no está presa. La palabra de Dios es libre y correrá para gloria del Señor. Así que, hermanos amados, esto es maravilloso. Cuando sufrimos, contribuimos a la salvación de las personas. Eso nos debe también a nosotros dar mucho ánimo, porque si bien es cierto, el sufrimiento no es agradable, hermano, a nadie nos gusta sufrir. La verdad es que a nadie nos gusta sufrir, pero cuando el sufrimiento es por causa del amor de Cristo, tenemos que entender que esto es como una semilla que estamos sembrando para que otros puedan nacer a la vida eterna, para que otros puedan alcanzar la salvación. Miren lo que dice el verso 10: por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Lo que yo puedo ver aquí es que el apóstol Pablo tenía sumamente claro su propósito en la vida. A él no le importaba sufrir, no le importaba que lo metieran al bote, como decimos nosotros aquí en Guatemala, porque él sabía que a la palabra no la podían encarcelar, que la palabra estaba libre. Pero además de eso, este sufrimiento que me están infligiendo a mí, decía él, va a contribuir para que otros sean salvos. Por eso lo soporto, decía, todo lo soporto por amor de los escogidos. Esto es impresionante, hermano, porque el apóstol Pablo está hablando de muchas personas que él todavía no conocía. Unos que ya habían recibido a Cristo, a los cuales él les predicó, pero había muchas personas todavía que iban a recibir el evangelio, incluso por causa de que a él lo metieron preso. Se armaron los alborotos y a ese señor, ¿por qué lo metieron? Porque estaba predicando el evangelio. ¿Y qué estaba predicando? Pues, ¿qué decía? Pues dice que Cristo murió por nosotros y que nosotros tenemos que recibir a Cristo. Entonces la voz iba corriendo de manera espontánea. Y otros, es lo que dice en alguna de sus cartas, también dice que comenzaban a predicar. Algunos lo hacían con buena actitud, cuando él ya no estaba en las calles, sino estaba en la cárcel. Algunos decían, bueno, vamos a predicar porque el apóstol está preso. Pero otros decían, bueno, vamos a predicar aprovechando que está preso para demostrarle que nosotros también podemos predicar. Y entonces decía Pablo, pues al final, qué bueno, ¿verdad? Porque ya sea por competencia o por lo que sea, se está predicando el evangelio. Y eso era lo que él quería. Eso era lo que él quería. Y por eso dice, todo lo soporto por amor a los escogidos. Y hermanos, soportar por amor es la cosa más grande que nos puede suceder. Cuando usted sufre porque su esposa, su
esposo está enfermo, eso es algo muy noble. Por amor a otra persona, uno está dispuesto a sufrir, a aguantar el sufrimiento, a soportarlo. Y el amor es lo único que puede motivar tal nivel de aguante en cuanto al sufrimiento, hermano. Yo he oído de casos tristes, lamentablemente. Tengo un conocimiento de un caso que el esposo enfermó gravemente, enfermó de una situación, no me recuerdo ni qué, pero él se volvió como un niño. ¿Y qué creen que hizo después? ¿Qué habrían hecho ustedes? No las veo con muchos que tienen que pero esta esposa la abandonó. Se aburrió de estar bañando, de estar cambiando. Yo ya le dije, ven a cambiar conmigo. No he hecho de que sacarlo. Solo por amor. Cuando no hay amor. Por cierto, este hermano que era un cristiano, este hermano ya falleció hace unos años. Y la tristeza pues porque no tuvo el apoyo de su mujer, tuvo que volver con su mamá, y su mamá sí lo trató, ella sí lo amaba, ella sí lo trataba como un niño, lo cuidaba con mucha paciencia. Eso es lo que está diciendo aquí el apóstol Juan, soportar por amor, y por amor a los escogidos. Y los escogidos, hermanos, son quienes responden al llamado del amor de Dios. Son aquellos que tarde o temprano han de responder al llamado de la salvación en Cristo Jesús. Miren, hagamos un ejercicio mental. Estamos en el año 2003. En el año 2023, pero 2025, 2 años más tarde, es probable que aquí dentro de nosotros haya, no sé, 10, 20 personas más que ahora están en un estadio, que en este momento están paseando allá, que no tienen ni siquiera la mínima intención de buscar de Dios, pero por el amor que nosotros tenemos por ellos y por el trabajo que nosotros vamos a hacer, ellos van a venir. Esto de cara al futuro, pero si lo hacemos de cara hacia atrás, ¿sabes? Hace 10 años, por ejemplo, tal vez aquí había menos personas, o había alguna de las personas que hoy están aquí no estaban hace 10 años, pero están aquí por el amor que usted tiene del Evangelio de Jesucristo, por el amor a Cristo que usted tiene, y que usted soportó ciertos sufrimientos por ellos, y usted se esforzó por ellos, y usted luchó por ellos, y usted insistió con ellos, y usted trabajó con ellos, y ahora están aquí. Y eso es de gran bendición, hermanos. Eso es lo que dice aquí, el amor a los escogidos. Así que, siendo que no conocemos quiénes van a responder al llamado, nosotros debemos seguir soportando el sufrimiento y seguir trabajando con tesón, con esmero, con entusiasmo y con fe en la obra del Señor. Y debemos seguir creciendo nosotros mismos en la obra del Señor, no conformarnos que ya somos diáconos, que ya somos ministros de alabanza, que ya tenemos este privilegio, no, seguir creciendo, hermano. Yo creo que una de las cosas que nosotros necesitamos hacer mucho, a la par de orar, es leer la palabra de Dios todos los días. El cristiano debe leer la palabra todos los días, porque eso nos da el crecimiento. Si no leemos la palabra, estamos mal, porque le aseguro que su teléfono sí lo lee todos los días. Lo lee todos los días. Algunos trabajos de la almohada lo dejan. Y se les va el sueño a la 1 o 2 de la mañana, sacan el teléfono para que les agarre sueño otra vez. Que no venga a subir debajo de la almohada.
estar dispuestos al sufrimiento. Esto es lo que dice el apóstol Pablo, por amor a los escogidos, para que ellos alcancen la salvación, para que ellos obtengan la salvación, hermanos. El objetivo primario es que las personas sean quienes fueren, tal vez en este momento ni las conocemos, que reciban salvación por medio de la fe en Jesucristo. Nosotros soportamos muchas penalidades en la vida y en muchas nada tiene que ver con el Evangelio, como dije. Tenemos mucho sufrimiento nosotros, que cualquier situación, pero como digo, esos sufrimientos también lo tienen los que no tienen a Cristo en su corazón. Entonces esos son sufrimientos humanos, digámoslo así, muy humanos, muy de los seres humanos, muy de la gente. Cualquiera puede sufrir, cualquiera se puede quedar sin trabajo, a cualquiera se le puede terminar el dinero de repente. Pero el sufrimiento por predicar el Evangelio, parece que ese fuera un sufrimiento que uno se lo busca, pero se lo busca porque ha entendido que ama a Cristo y que Cristo hizo una gran obra por nosotros. Por eso el versículo 10 termina diciendo, esa salvación es en Cristo Jesús y además es con gloria eterna. ¿Por qué dice en Cristo Jesús y luego con gloria eterna? En Cristo Jesús porque en ningún otro hay salvación, porque solo Cristo salva. Hay un solo mediador, dice la Escritura, y un solo Salvador entre Dios y los hombres, es Jesucristo. No hay otro mensaje, no hay otro Salvador. Lo que nosotros predicamos es la salvación por la fe en Jesucristo, mis amados hermanos. Pero como resultado de obtener la salvación, nosotros recibimos la gloria eterna, es decir, la vida eterna. Por eso cuando nosotros decimos soy salvo y tengo la vida eterna, porque cuando usted se vaya al cielo, usted va a vivir con Cristo por la eternidad. Esa es la gloria eterna. Por eso dice aquí la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Entonces necesitamos entender que soportar el sufrimiento nos incluye algunas promesas que son de doble vía y algunas que solo las puede cumplir nuestro Señor. Miren los versos tan curiosos que tenemos del 11 al 13. Los voy a leer nuevamente y luego vamos a tratar de explicar un poquito. Palabra fiel, dice el 11, es esto: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. En los primeros dos versos habla de que amor con amor se paga. Pero en el tercero ya cambia la tonalidad, ya cambia la forma. Ya no se responde Dios de la misma manera. ¿Por qué es esto, hermanos? Cuando nosotros soportamos las aflicciones, solamente estamos colocando nuestra vida en sintonía con la convicción de Dios, la convicción que Dios ha dado a las personas, o bien en sintonía de castigo por causa de nuestra mala actitud, en donde podemos señalar estos aspectos que menciona aquí. Si morimos con Él o en Él, también viviremos con Él. ¿Qué quiere decir esto? Si morimos con Él, si desgastamos nuestra vida en el Señor, eventualmente, como les decía yo, en otros contextos, en otras latitudes o en otro tiempo, como el principio de la iglesia, muchos murieron literalmente por Cristo, dieron su vida por Él. Ellos fueron martirizados, ellos fueron mártires del Evangelio. Entonces, hermanos, literalmente murieron, pero no quiere decir que siempre se trate de morir literalmente. Significa que nosotros gastamos nuestra vida en servir al Señor y en predicar el Evangelio. Si lo hacemos así, nosotros tenemos garantizado que vamos a vivir con Él. ¿Qué les parece a ustedes? ¿No es bonito pensar que vamos a vivir con Cristo alguna vez y que eso va a ser por la eternidad? Es maravilloso, hermano. Y luego dice, si sufrimos con Él, también reinaremos con Él.
esto ya va más allá, hermanos. El sufrimiento que nosotros hoy podamos tener por causa de estar predicando el Evangelio, contribuyendo al rescate de las demás personas, ese sufrimiento va a tener como recompensa que un día nosotros vamos a reinar con Él. Yo no sé si usted ha considerado esa cuestión, que no solo va a estar con el Señor, que también va a reinar con Él, que Él nos va a dar un puesto en su gabinete de ministros. Reinar con el Señor, hermanos. Yo tengo entendido que nosotros vamos a reinar con Él en el reino milenial, que la iglesia, la esposa del Cordero, va a estar en el reino milenial ya como la esposa, ya no como la novia, y que entonces vamos a estar reinando con Él. Ya en el cielo ya va a ser prácticamente estar disfrutando de su compañía eternamente. Entonces hasta aquí lo positivo. Lo negativo viene cuando dice si le negaremos, ahí sí nos va a dar. Si yo niego a Jesucristo, entonces Él me va a negar a mí. Y Él mismo lo dice. Si ustedes me niegan, yo lo voy a negar. Porque entonces quiere decir que nosotros ni siquiera estamos convertidos a Él. Si usted llega con su familia por allá lejos, no saben que aquí viene a la iglesia y usted llega allá y dice, no, date un litro de cerveza antes del almuerzo. Hermano. Y nosotros decimos, Él también lo va a negar a usted. Así sencillo. Pero miren la parte final, la que me encanta. Si fuéramos infieles, Él permanece. ¿Cómo es eso? Si yo lo niego, Él me va a negar, pero si yo soy infiel, Él no va a ser infiel conmigo. Porque el ser infiel se deriva del hecho de que yo le estoy sirviendo, se deriva del hecho de que yo estoy empeñado en trabajar por amor a Cristo, empeñado en predicar el Evangelio por amor a Cristo, pero como mi naturaleza es humana, eventualmente voy a ser infiel, eventualmente voy a fallar en un privilegio, voy a fallar en una asistencia de la iglesia, voy a fallar en una actividad que teníamos con el grupo, lo que sea, y entonces fui infiel. Pero Él conoce mi intención, Él conoce mi corazón y Él permanece fiel, porque además Él no se puede negar a sí mismo, dice la Biblia. Quiere decir que Él, hermanos, no puede actuar de otra manera que no sea fielmente. Es el único que no falla, es el único que no puede cambiar. Así que, mis hermanos, la negación es un problema, porque ahí sí Él considera que nosotros no estamos actuando como hijos de Dios. Pero la infidelidad es un problema donde nosotros fallamos, no intencionalmente, que fallamos porque somos seres humanos, pero Él conoce nuestro corazón. Así que, mis hermanos amados, aquí lo que estamos viendo entonces es que nosotros debemos estar dispuestos a enfrentar el sufrimiento. Tampoco aquí la Biblia nos enseña que seamos masoquistas. Para poder yo ir al cielo, para poder reinar con Cristo, tengo que sufrir. Entonces voy a buscar el sufrimiento. Porque quienes se han ido a buscar el sufrimiento como medio de salvación, como medio de acercamiento a Dios, y entonces empiezan a hacer. ¿Recuerdan ustedes aquellos profetas de Baal que empezaron a orar a su Dios y se hacían con cuchillos, se laceraban, se lastimaban, se desangraban? Ese es un sufrimiento propiciado por uno mismo, buscado por uno mismo. Es que voy a estar parado todo el mundo, porque solo así sufro por el Evangelio. No, hermano, ¿cuántas sillas vacías siéntese, por favor? Ese no es el sufrimiento del que estamos hablando. ¿Cómo se llama? Voy a entrar, me voy a venir de rodillas desde mi casa hasta la iglesia, hermano, el domingo. Ahí me toman fotos para subirlas al Facebook. Ese no es el sufrimiento que Dios quiere. El
y en otros lugares, en otros tiempos, que los maten, que los metan a la cárcel. Ese era el sufrimiento que venía incluido por amor de Dios. Pero para que nosotros podamos ser ejemplo a otras personas, debemos estar dispuestos a sufrir por Cristo. Tampoco nos vayamos hasta el otro extremo. No, como dice alguien, no nos columpiemos. Hermano, desde antes sufría porque al principio, hermano, ¿por qué vamos a sufrir? ¿Que vamos a evangelizar, hermano? No, a mí no me gusta sufrir. Porque es algo bonito, ¿no? O así, a ver, ¿a cuánto les gusta evangelizar, hermano? A todos, ya vieron. Es que ese es el punto, hermanos. Ese es el punto. Vamos a evangelizar ahorita, ¿no? ¿Ya vieron? Todos dijeron amén. No nos gusta. Así es sencillo. Nos quedamos orando toda la tarde aquí, pues, de rodillas. No quiero. Empecemos el ayuno ahorita, mediodía, con el almuerzo, pues, y lo terminamos en la noche. No queremos. ¿Por qué? No son cosas agradables. No son cosas que nos atraigan almáticamente o carnalmente. Esos son asuntos espirituales y como tales los tenemos que valorar. Entonces lo que necesitamos es establecer un punto de equilibrio. Yo no voy a buscar el sufrimiento a propósito, pero sí debo estar sabido que puede haber sufrimiento y tampoco debo huir del sufrimiento por amor de Cristo. Entonces ese es el equilibrio. Si no, en uno o en otro extremo estamos. Cerremos nuestros ojos antes que se enojen conmigo. Padre, gracias. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Y sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu